el equipo de Policreativa Consultores decidió hacer un ejercicio y mostrarte cómo vio cada uno de nosotros el debate presidencial argentino del domingo 12 de noviembre. Me corresponde entonces iniciar el análisis hablando de un debate que había generado enormes expectativas, donde todo podía decidirse en una elección que se muestra además bastante pareja y donde hay un clima además muy complejo, muy fuerte, muy polémico, dada la actitud del expresidente Mauricio Macri y de la excandidata presidencial Patricia Bullrich apoyando a Javier Milei y las controversias que estos personajes han generado con sectores de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, en especial un cruce de mensajes entre Gerardo Morales, además gobernador y figura importante de la Unión Cívica Radical, presidente de esta tolda política, y el expresidente Macri. Ahora habrá entonces que ver si ese llamado a votar en blanco puede verse alterado por la pugna con Macri, que está respaldando a Milei, y termina entonces el sector de los radicales, que no quería probablemente tomar posición, fijando entonces una postura a favor de Sergio Massa. ¿Qué ocurrió en el debate? El debate, si nos toca indicar un ganador, sin lugar a dudas, Sergio Massa. Massa se presentó con prestancia, con enorme manejo del tiempo, con una gran capacidad de aglutinar. Los 6 ejes en los que se dividió el debate, podemos decir que en todos Massa arrinconó a un Javier Milei que se encontró totalmente desarticulado. Podríamos decir, siendo conservadores, que los 6 ejes, 5 los ganó Massa y uno lo empató. Incluso pudiésemos hablar que ese que da un empate puede también ser adjudicado a Sergio Massa. En cuanto al tema económico, Massa demostró tener una capacidad real. Probablemente no propuso, pero sí dejó en evidencia a un Javier Milei que no tenía una propuesta y que se dedicó más bien a tratar de provocar en una actitud totalmente desarticulada y desatada en la que ni siquiera lograba controlar el tiempo. Massa demostró entonces capacidad, avanzó y se desmarcó de esa figura de ser el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el superministro del gobierno de Alberto Fernández. En los temas de política exterior también logró Massa arrinconar a Javier Milei. Lo puso a hablar de China, lo puso a hablar de Brasil, dijo que cómo era posible que no se diera una relación comercial con estos países que garantizan trabajo, garantizan un lugar ideal para colocar los productos argentinos. El caso, por ejemplo, de China, que es el destino, el lugar donde coloca Argentina muchos rubros. Milei perdió la perspectiva, empezó a hablar del carácter privado de la economía, dijo que incluso él iba a adelantar algunas conversaciones, pero no mostró mayor control frente a un Massa que sí habló de posicionar a Argentina, de fortalecer el comercio, de los derechos humanos y de garantizar una presencia internacional acorde a lo que él quiere demostrar. Una Argentina que tenga posicionamiento. Logró Massa incluso no solo llevar a su terreno a Milei, sino dejar o desmontar el hecho de ser ministro. O sea, de los 2 ejes que hemos visto en esta primera ronda, los 2 se los lleva Sergio Massa. Probablemente el que estuvo mucho más equilibrado fue el de educación. Sin embargo, Massa trajo la anécdota personal. El hijo de inmigrantes que llega y logra estudiar, logra salir adelante. Trató Milei de provocar hablando de la hija de Massa, hablando de las actitudes que él tenía, pero no terminó logrando calar en esa dirección. Incluso Massa lo lleva a su terreno al hablar de dónde estudió Milei y a decir algo significativo. La presidencia tiene que ser ejercida por alguien con prestancia y con una persona que tenga equilibrio mental. Y allí llevó a Milei a un terreno en el que el aspirante de La Libertad Avanza no logró salir airoso. Le preguntó por qué había salido del Banco Central, por qué no le habían renovado el contrato. Milei dijo que era un joven, que ni siquiera se había graduado, pero no aclaró el tema. Todo eso porque Massa dijo que había que buscar hacer un examen mental para los candidatos y que Milei se había negado a eso. Ese pudo ser entonces el eje mucho más centrado, mucho más equitativo. Sin embargo, si toca adjudicárselo a alguien, se lo daríamos a Massa también. En la segunda ronda llegaron otros temas. El tema de producción y trabajo, Sergio Massa logró de igual manera sacar
de las casillas a Javier Milei. Milei tuvo algo más de argumentos, algo más de posición, pero Massa se sintió cómodo con sus propuestas de las empresas, el fortalecimiento de los sectores agrícolas, en la Argentina federal, frente a un modelo centralista que dice Massa propugna Javier Milei, y un Milei que no terminaba de contestar. El siguiente tema es un tema polémico porque es el de seguridad, un tema que dejó muy mal parado a Javier Milei. Massa habló de su experiencia como intendente de Tigre, la lucha contra la inseguridad, el trabajo que ha hecho. Incluso Milei tuvo que admitir que efectivamente se había dado una gran labor en materia de lucha contra la delincuencia, pero que la esposa de Massa había perdido las elecciones posteriormente. Massa hábilmente no cayó en la trampa y no le dio respuesta a eso. Incluso lo más que decía era: ten cuidado porque estás tratando de llevar un terreno, tus aliados te dicen que confrontes y aquí lo que hay que buscar son consensos. Por su parte, Massa habló de una política de seguridad, de lo que él piensa tiene que hacerse, y nuevamente Milei perdió el tiempo al punto de mostrar una gran improvisación. Cuando Massa le da la palabra, Milei le pregunta: ¿qué me quiere consultar? Y Massa dice: nada, le estoy dando la palabra. Y Milei le dice: bueno, se la devuelvo. Eso deja a un Milei muy mal parado, como si no tuviese absolutamente nada que decir. Y finalmente, el tema de los derechos humanos, que es un tema sensible, acompaña a Milei Villarruel, que es una persona, una señora acusada de ser negacionista de la dictadura. El mismo Milei, en los debates de la primera vuelta, había dicho que no eran 30.000 los muertos y desaparecidos por la dictadura, sino que eran 8.000, y eso cayó muy mal en sectores de defensa de los derechos humanos. Pero en este caso volvió nuevamente a intentar posicionar y llevar al terreno económico la discusión. Massa habló de una nueva visión de los derechos humanos, de los temas ambientales, de lo que él tiene que hacer para garantizar que haya equidad. En ese caso, muchas veces intentó Milei desacreditar, habló de la casta nuevamente, había dejado ese discurso porque no le sirvió para la primera vuelta. En este caso volvió a aparecer el término casta, un Milei violento en algún caso, desencajado, incluso mucho mejor vestido en tema de forma, Sergio Massa. Y varias veces Massa le dijo: si tiene pruebas, muéstrelas, si no, tiene que retractarse. Y lo espero en un tribunal para que ponga la denuncia conmigo allí. Y terminó entonces Milei diciendo que no era Massa quien cometía hechos de corrupción, sino eran las personas que lo rodeaban. Y muchas veces Massa dijo: el problema aquí no es Cristina y Macri, somos vos y yo. La pugna es Milei-Massa. Al modo de cierre, Sergio Massa contestó por qué quiere ser presidente de Argentina. Habló del país que quiere construir e hizo énfasis en esa característica de un gobierno de coalición nacional. Milei se encargó de explicar por qué no había que votar por Massa. Cerró hablando de los 100 años de gobiernos desastrosos de Argentina, en una repetición siempre de la historia que hay que terminar por cambiar todo. Y dijo Milei que no tengan miedo, porque el miedo paraliza. Si nos toca hacer, en este caso me corresponde, luego nuestra presidenta y nuestro director también harán el balance del debate de hoy. A mi juicio, el debate lo ganó de manera holgada Sergio Massa, con una actitud frontal, con una medición del tiempo y con una preparación que evidencia que tiene muy claros sus objetivos. Javier Milei quiso irrumpir con sorpresa, quiso llevar el terreno a la violencia y a la confrontación, pero no encontró en Massa ese adversario que él quería. Síganos en nuestras redes sociales, @Policreativa Piso Consultores, y visiten la página web www.policreativaconsultores.com. Pendientes de nuestras redes porque vamos a seguir haciendo el análisis del debate del domingo 12 de noviembre en Argentina y después, evidentemente, el análisis de los resultados electorales.